Presentamos 24 AM. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Lunes 4 de mayo comenzamos 24 AM por TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Comienzo de semana, novedades, medidas. Hay de todo un poco que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Pantalla dividida, lo que usted puede ver, la primera gran novedad, el Metro de Santiago, Metro Estación Baquedano. Se reabren 3 ingresos a esta importante polo del tren subterráneo. Vamos a estar con más información, también con lo que es la mirada de los usuarios con respecto a esta reapertura. Recordemos que Baquedano solamente estaba funcionando como combinación. Bueno, el día de hoy ya se reinicia de alguna manera lo que es el acceso, también la salida de esta estación Metro Baquedano. También la situación muy preocupante que se está viviendo en las afueras del Consulado de Perú, Antonio Velet, la situación de los ciudadanos peruanos, familias que están a la espera de una solución, varados en nuestro país debido a la crisis sanitaria. Otro elemento súper importante, lo vamos a estar también comentando durante el programa, restricción vehicular con los dígitos. Vamos a estar contándoles también para que tengan muy presente lo que va a suceder con preemergencia, emergencia, todo esto también imbuido en una situación de crisis sanitaria. De hecho, la excepción para aquellos que van a poder pasar con esta restricción vehicular son justamente los funcionarios de la salud. Pero se reanuda la restricción vehicular en la capital de Chile, principalmente por la situación de la contaminación, que no va a ser exenta y también va a ser un tema súper relevante para lo que es esta situación. Otro elemento son las cuarentenas. El día de ayer anuncio por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, una reunión interministerial que se desarrolló durante la tarde. Finalmente son 6 comunas que van a comenzar una cuarentena total a partir de mañana martes a las 22 horas. ¿De cuáles estamos hablando? Recoleta, Cerrillos, Quilicura y la extensión de Santiago. Santiago que tenía hasta el día de hoy, de hecho, tiene una cuarentena parcial, va a ser completa en la comuna de Santiago. Mientras que en regiones se suman Antofagasta en su radio urbano y también Mejillones, que decía el ministro Mañalich, ha estado preocupando a las autoridades sanitarias desde hace un par de semanas, principalmente por el aumento en la tasa de contagios. Estas medidas se deben al aumento de casos y lo que ha sido el endurecimiento de las medidas debido a la respuesta de la ciudadanía ante el llamado del autocuidado. Lo decía el ministro Mañalich en los reportes diarios durante el fin de semana. No hay una conciencia, se está relajando la situación por parte de la ciudadanía y eso está explicando que durante las últimas jornadas los nuevos casos lleguen a subir, lleguen a aumentar más de 1000 personas. Así que muy atentos a lo que está sucediendo con eso y atención porque el día de mañana a las 22 horas comienza entonces nuevas cuarentenas en algunas comunas, se amplía también en otras. Cambia lo que es la estrategia que ha tenido de comunicación el gobierno, recordando que eran los días martes donde se anunciaban cuarentenas o se levantaban cuarentenas. Bueno, eso va a ser más flexible a partir del día de ayer. Y con casi 20.000 contagiados y 260 personas fallecidas, las medidas como la cuarentena total son cada vez más necesarias. Pero sin duda, el aislamiento social produce estrés y angustia a muchas personas. ¿Cómo enfrentar estas situaciones sin afectar nuestra salud mental? Más adelante en 24M lo estaremos conversando junto a un experto. En materia internacional, Estados Unidos contabilizó más de 1.400 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, superando los 66.000 fallecidos. Los estados que se han visto más afectados por esta pandemia son Nueva York, que es el epicentro del virus en el país, con casi 19.000 muertes. New Jersey, Michigan y Massachusetts también son un foco de preocupación para la Casa Blanca. Sin embargo, y ante el descenso de casos, un hospital de Nueva York montado en Central Park para atender a pacientes contagiados por coronavirus anunció que va a cerrar dentro de las próximas semanas, cuando termine de tratar a los últimos internados. Un especialista en enfermedades infecciosas del país advirtió sobre una posible nueva ola de contagios. Esto a medida que los estados empiecen a mitigar las restricciones para frenar la propagación de la pandemia. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que cree que antes de fin de año habrá una vacuna contra el coronavirus durante el relanzamiento de su campaña presidencial en una entrevista televisiva el domingo por la noche. Ahora. Ya se lo contábamos, tras meses de estar cerrada, este lunes, Estación Baquedano reabre los accesos para el tránsito de pasajeros. Más detalles en ese lugar, imagen en vivo
junto a Fabián Collado. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Muy buenos días, Nico. Fueron 7 meses lo que Estación Baquedano se mantuvo absolutamente cerrada debido al inicio del estallido social, y acá en Plaza Italia son 3 los accesos que se habilitaron a contar del día de hoy. Ya hace algunos meses se había reinaugurado la combinación entre línea 5 y línea 1, y durante esta jornada es el primer día que tanto los 2 accesos que están frente al Teatro de la Universidad de Chile, fundamentalmente para la línea 1, y también el acceso que se encuentra frente al edificio Telefónica para la línea 5 están habilitados tanto para las personas que tienen que salir y poder entrar hasta esta estación. Hay un fuerte contingente policial que se encuentra en los alrededores de Plaza Italia, como lo estábamos viendo en las imágenes, y además, como ha sido la tónica de todas las estaciones de metro, se encuentran reforzados todos los accesos, tanto en el lado exterior como ya ingresando, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, entonces para poder evitar cualquier tipo de vandalización en el futuro. Es este sector, por ejemplo, el costado de al frente, que ahora todavía se encuentra cerrado, obviamente porque no es un acceso habilitado, es el que da al epicentro de todas las protestas, que es justamente uno de los sectores que ha estado más destruidos desde el inicio del estallido social. Pero son los otros accesos, estamos hablando de entonces el Teatro de la Universidad de Chile y el edificio Telefónica, los que se encuentran habilitados. Vamos a conversar con Paulina del Campo, la gerente de clientes de Metro de Santiago. Paulina, ¿qué tal? Estamos en vivo para 24M. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, es una jornada especial, una de las estaciones más importantes del Metro de Santiago, que en definitiva ya se habilitan los accesos. Si nos pudieras contar cuáles son los detalles, novedades. Vemos que ha habido un fuerte resguardo en la seguridad, fundamentalmente de los ingresos en los pasajeros, ¿no? Bueno, así es. Hoy día estamos habilitando esta estación que, como tú dices, es muy importante para el traslado de las personas y que cobra especial importancia en el contexto actual en el que estamos viviendo de esta emergencia sanitaria, puesto que ayuda y permite un mejor traslado de las personas, disminuyendo los tiempos de viaje y facilitando el ingreso. Con esta estación cerrada, lo que ocurría es que muchas de las personas tenían que recurrir a las estaciones aledañas, como Salvador, Universidad Católica, Parque Bustamante, y con esta apertura permite también descongestionar estas estaciones aledañas. Así que esta estación, si bien hoy día estamos con afluencia muchísimo más baja, cerca de un 15 o 20% de lo habitual, igual, según los cálculos que nosotros hemos efectuado, implica el ingreso diario más o menos de 9.500 personas y el transbordo de cerca de 16.000 personas, por lo tanto igual son volúmenes bien relevantes. Estamos hablando del transbordo fundamentalmente. Esta estación Baquedano, uno tiende a pensar de que es muy concurrida, quizás es más la combinación en todo caso. Es más la combinación, como te decía, hoy día con las afluencias que estamos teniendo, más o menos calculamos que debieran ser unas 16.000 personas las que hagan combinación en este punto. ¿Cuáles son las medidas de contingencia que van a pasar? Acá vemos fuerte resguardo de seguridad en relación a las puertas, pero el epicentro de las protestas justamente ha sido acá. Ante el regreso de estas, ¿qué medidas han tomado? Bueno, la estación, al igual que todas las demás estaciones de la red, efectivamente se ha reabierto con un estándar de seguridad más alto, por lo tanto se han reforzado los portones de acceso, las cámaras de seguridad, que permiten efectivamente reforzar la seguridad tanto de los pasajeros como de nuestras propias personas que trabajan en esta estación. Bueno, pero en el contexto en el que estamos hoy día, sobre todo nosotros estamos haciendo mucho refuerzo a las medidas de autocuidado que puedan tener las personas en términos de la emergencia sanitaria con la que hoy día estamos conviviendo. Cuando se abrieron varias estaciones se conoció el término del acceso controlado. Esa es una de las figuras que están estudiando ante el paso de la pandemia y posible vuelta de manifestaciones. Claro, efectivamente con los episodios ocurridos a fines del año pasado, junto con elevar los estándares de seguridad de las estaciones, se modificaron algunos procedimientos, dentro de los cuales está el que tú mencionas de los accesos controlados.
En términos de la pandemia, en este minuto eventualmente pudiera ser una medida, pero hoy día principalmente, dado que las afluencias así también lo permiten, el volumen de personas que transita hoy día por las estaciones permite mantener ciertas distancias y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo fuertemente es haciendo un llamado a las personas al autocuidado, a tomar en cuenta las medidas de precaución que ha estado difundiendo la Autoridad de la Salud, a tratar de mantener las distancias y evidentemente el uso de mascarillas en el transporte público. En tema netamente pandemia, es fundamental el ejemplo que ustedes han tenido en las estaciones de mayor concurrencia. Esto es Baquedano, por lo mismo. ¿Qué han podido ver con el fin de que no se aglomere tanta gente, sobre todo cuando las autoridades han hablado de una nueva normalidad? Bueno, lo esperable es que en los próximos días o en las próximas semanas efectivamente se produzcan algunos aumentos de circulación de personas en las distintas estaciones de la red. Y por eso lo que decíamos recién, nosotros hemos partido hace ya, desde el inicio de esta crisis, hemos partido con una campaña interna que pretende estar recordando permanentemente a todos nuestros pasajeros las medidas de autocuidado. Eso significa que estamos recordando permanentemente a través de todas las pantallas, pero también a través de la sonorización, de medidas como lavarse las manos antes de ingresar al transporte público y luego al llegar a sus casas, el uso de mascarillas, el conservar la distancia, ocupar los ascensores de una persona. Y estamos permanentemente haciendo ese refuerzo dentro de la estación. Acá lo más importante es que las personas asumamos una actitud de autocuidado y por lo tanto, eventualmente, si uno llega a una estación donde hay muchas personas en el andén, por ejemplo, esperar a que se desocupe, dejar pasar un tren, no exponernos ante las situaciones de eventuales aglomeraciones que es esperable que tengamos en un futuro próximo. Ya quedan cerca de 20 estaciones, si no me equivoco, por reabrir. ¿Tienen algunos plazos, trayectos, sectores? ¿Han podido observar aquí? Bueno, nosotros efectivamente vamos a abrir, tenemos proyectado durante mayo y junio abrir 12 estaciones adicionales y terminar con las 8 restantes durante el segundo semestre. Esto nos permitiría cumplir el compromiso que nosotros hicimos el año pasado de tener habilitada la red completa de metro durante este año. Y eso también es una medida muy importante en el contexto del coronavirus que vivimos hoy día, porque cada apertura permite descongestionar otros puntos de la red. Bueno, muchísimas gracias, Paulina del Campo, entonces gerente de clientes de Metro. Acá la estación Baquedano, que se encuentra entonces con sus accesos habilitados en Plaza Italia, justo al frente del Teatro de la Universidad de Chile, 2 de ellos, uno también frente al edificio de Telefónica en el Parque Bustamante, donde no hay tanta afluencia de público, obviamente, a esta hora de la mañana, fundamentalmente por la pandemia que ha bajado los niveles de usuarios en el Metro de Santiago, pero una importante noticia para toda la gente que tiene que utilizar el principal medio de transporte en la región metropolitana. Una buena noticia de todas maneras. Fabián, muchísimas gracias, estamos en contacto. Que tengas un buen día. Bien, y vamos a otras informaciones. Les contamos que el dueño del galpón donde este fin de semana se realizó una fiesta clandestina en Maipú, en camino a Melipilla, fue detenido nuevamente tras romper el arresto domiciliario. Todos los detalles hasta ahora junto a Rodrigo Pérez. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Y todo esto se desarrolló tras los controles que ha estado realizando Carabineros justamente para fiscalizar que esta persona estuviera cumpliendo la medida cautelar. Recordemos que es el dueño del galpón que a juicio de esta propia persona arrendó para realizar esta fiesta que incluyó a más de 400 personas camino a Melipilla y que fue sorprendida tras la denuncia de vecinos y que también incluso tenía convocatoria a través de redes sociales. Y luego de esta participación en la fiesta, donde incluso había alcohol y también se tenía que pagar para acceder a esta fiesta, funcionarios de Carabineros estuvieron en ese sector y se percataron que había una gran cantidad de personas. Fue detenida y es por eso que luego de ser formalizada pasó a cumplir el arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, durante esta noche, una vez más fue detenido por no respetar esta medida. A eso de las 22:40 Carabineros fue hasta su domicilio
domicilio para así fiscalizar que esta persona estuviera, pero allí se percataron que no estaba. Es por eso que después, una vez más, los funcionarios de Carabineros llegaron hasta el propio domicilio en la comuna de Cerrillos y allí entonces se percataron que ya había llegado hasta el domicilio, pero es en estos instantes donde la policía detuvo a esta persona y entonces ahora se viene otro proceso porque ya estaba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario, sin embargo nocturno, sin embargo fue detenido por no cumplir con esta medida. ¿Qué puede venir? Es, por ejemplo, que se anule la actual medida cautelar y que ya pueda enfrentar en la eventualidad alguna prisión preventiva, aunque todo esto deberá ser ahora declarado por parte de la justicia. Vamos a revisar algunas declaraciones de Carabineros donde entregaron detalles sobre esta detención, la segunda detención que tiene esta persona por la vinculación con esta fiesta de más de 400 personas ahí en la comuna de Maipú. Se logró la detención de esta persona que está incumpliendo la medida cautelar decretada por el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, toda vez que cuando fue fiscalizado por personal de Carabineros a las 22:40 no se encontraba en su domicilio y posteriormente a esto se envió nuevamente un dispositivo policial, el que logró dar con este individuo, que ya se encontraba de vuelta en su domicilio. De lo anterior se le dio cuenta la Fiscalía Local de San Miguel, de Maipú, la que decretó la detención y pasa a primer control de detención el día de hoy. Solo se limitó a decir que andaba buscando unas prendas de vestir y utensilios de aseo. Ese fue el argumento entonces que dio el detenido ya segunda vez y ya vamos a estar más adelante con más antecedentes sobre esta persona. Bien, nosotros estamos aquí en la comuna de Providencia, fuera del Consulado General de Perú, donde una vez más hay distintos ciudadanos de ese país a la espera de algún tipo de solución para volver a su país, todo en el contexto por el coronavirus. Son muchas personas que llegaron durante el verano por distintos temas de trabajo, pero que se han encontrado prácticamente varados en nuestro país y la situación es que ellos han estado incluso más de una semana afuera de este lugar, entre adultos y también menores de edad, todo con el fin de tener alguna respuesta por parte de las autoridades, donde han asegurado que no han podido tener algún contacto. La solución para ellos es un vuelo humanitario directamente desde Santiago a Lima y así entonces cumplir la cuarentena en su país. Sería lo ideal para ellos, pero han estado ya más de una semana en este lugar a la espera de alguna solución y es por eso que ellos incluso esperan que durante esta jornada las propias autoridades del consulado le entreguen algún tipo de solución a estas personas. Aquí en este momento hay 87 peruanos entre adultos y también niños, todos ellos a la espera de tener alguna pronta respuesta y que incluso han tenido que estar ya sobreviviendo a la madrugada santiaguina que con el paso de los días se va poniendo también más helada. Vamos a revisar algunas declaraciones que nosotros pudimos captar aquí durante la madrugada. El día sábado fueron trasladadas 100 personas a un albergue, no acá en Cerro Navia, por lo cual yo me quedé con un total acá de 20 personas, por lo cual siguen llegando más. Ahorita tengo 87 personas acá fuera del consulado. Mañana están llegando un aproximado de 30 personas de San Fernando y de Rancagua. Difícil, ¿no? Si bien es cierto, pero gracias a Dios igual tenemos la ayuda de mucha gente, así como ustedes, chilenos, peruanos, que vienen y nos ayudan. Y aquí a las afueras estamos tratando de llegar a algo concreto para que nos puedan ayudar a salir de aquí del país, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva acá afuera alojando? Ya tenemos casi un poquito más de una semana más o menos. Es la realidad que viven durante estos momentos estos ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes esperan volver hacia su país. Hay otra cantidad también que está en otros albergues de la capital, donde han estado hospedando, pero no han tenido la oportunidad de regresar a Perú. Situación similar también la que ocurre con ciudadanos bolivianos, donde también varios de ellos estuvieron la semana pasada alojando afuera del consulado, pero tras distintas gestiones de municipalidades están ahora en distintos albergues e incluso
incluso hay algunos que están en la parroquia italiana, donde se espera que puedan tener alguna pronta respuesta. Varios de ellos durante la noche fueron hasta el propio consulado, pero funcionarios de Carabineros los retiraron del lugar y ellos decidieron ir hasta la propia parroquia italiana, donde en ese lugar entonces se encuentran hospedados, son más de 30 personas las que allí están con distintos insumos y también alimentos con el fin de pasar estos días. También hay ciudadanos bolivianos quienes están en la propia parroquia con 14 días de cuarentena para de esta manera esperar a que pase el tiempo y así ir hacia el norte de nuestro país y tomar un bus que los pueda llevar hacia Bolivia, que es el trayecto entonces que está planificado. Vamos a revisar algunas declaraciones. Nosotros estuvimos también durante la noche conversando con varios de ellos para escuchar también parte de las apreciaciones. Estamos aquí en Santiago desde el día viernes y venimos de las regiones donde nos encontrábamos en el trabajo y se acabó la pega, entonces queremos irnos a nuestro país y solo pedimos a las autoridades bolivianas, chilenas que nos ayuden a regresar a nuestro país o a hacer cuarentena en Santiago, ya sea en Iquique. Con el fin de la cosecha quieren regresar a Bolivia y por las fronteras cerradas no tienen cómo. Y la mayoría entonces viaja a Santiago en la espera de una solución, de una orientación. Y lo que pasa es que aquí el consulado está cerrado y no tenemos a ninguna orientación, no tenemos ni una manifestación oficial, sea del cónsul, sea de alguien del consulado. Entonces lo que queremos pedir es que realmente en ese momento el consulado, y aquí le pido a usted, don Gonzalo, que se manifieste, que realmente venga a orientar a sus compatriotas. Ahí están las distintas peticiones que realizan los ciudadanos bolivianos para regresar a su país, también desde la propia parroquia donde se están alojando, todo con el fin de tener alguna pronta respuesta para estos cientos de ciudadanos bolivianos y también peruanos que están aquí afuera del consulado de Perú. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones y ahora les vamos a contar sobre denuncias de demora de atención en el hospital Félix Bulnes durante la jornada de ayer. Este es el hospital recién inaugurado que se encuentra en la comuna de Cerro Navia, donde algunos usuarios registraron a través de videos también una discusión entre pacientes y recepcionistas en el módulo de atención, donde varias personas estaban esperando, incluso ellos aseguran desde las 11 de la mañana por distintas situaciones, algunos por enfermedades respiratorias, otros también adultos mayores, pero que la espera fue bastante extensa y ante la muy poca respuesta, aseguran por parte del hospital, es que se generaron estos distintos hechos, algunos discusiones entre algunos usuarios y también algunos recepcionistas. Y entre las situaciones también estaba que, por ejemplo, los posibles casos de COVID-19 se encontraban aislados en otro sector como medida también de prevención y desde el propio hospital aseguraban, eso sí también del relato de las propias personas, los propios pacientes, es que había muy poca gente de funcionarios del hospital, un médico, 2 paramédicos y también era muy compleja la atención en ese sector, por eso entonces que hubo una demora en la atención de personas que incluso estaban desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde también y que a eso de las 23 horas ya estaban terminando la atención o que incluso seguían hasta la medianoche en ese lugar. Vamos a revisar un testimonio de una familiar de uno de los pacientes quienes atendió y que comentó parte de lo ocurrido en el hospital Félix Bulnes. De partida aquí no es nada contra los funcionarios, es netamente que no hay buena distribución de ellos, hay muy poco para tanta gente y de todos los hospitales están mandando para acá como si no hubiera otro más por obvio, el COVID y todo, pero es inhumano cómo está ahí adentro y que abuelos de 70, 80 años tengan que esperar 5, 6, 7 horas y la gente se esté adentro desmayando y nadie haga nada porque no se puede más. La gente está en el piso. Yo entré, estuve adentro y la están atendiendo en el piso, siendo que es un recinto recién abierto.
Ahí está el relato de una familiar, de una de las personas quien estuvo esperando, llegó por un accidente de tránsito que incluso tuvo que ser intervenido a través de una operación, llegó a eso de las 3 de la tarde y mantenía la hospitalización este familiar, pero estas personas a eso de las 23 horas habían hecho el retiro desde el hospital. Incluso nosotros también estuvimos durante la noche, si bien había muy pocas personas a esa hora, igual quedaban algunos usuarios y pacientes, como el testimonio que escuchábamos, que estaba acompañando y que se encontraba a eso de la medianoche, por distintos tipos de atención, pero esa fue la situación en particular donde ahí se generó algunas discusiones entre algunos pacientes, donde solicitaban de manera rápida alguna atención. Sin embargo, esto no era posible por el colapso o más bien la falta de personal médico para atender a las personas que se estaban atendiendo en ese lugar. Estamos hablando de atenciones respiratorias, también a adultos mayores, que eso también llamaba mucho la atención, nos indicaban las propias personas por adultos mayores que estaban realizando las esperas en ese sector, y es el recinto recién inaugurado que fue foco entonces de esta situación ahí en el hospital Félix Bulnes. Seguir atentos a esa situación en semanas que se pueden poner un poco más complejas, ¿sabes? Por la estacionalidad. Rodrigo Pérez, muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Bien, vamos a otro tema, lo comentábamos también al inicio. Las autoridades decretaron la cuarentena para varias comunas, dentro de ellas se encuentra la comuna de Recoleta. Para conversar sobre cómo va a afrontar la situación el municipio, tomamos contacto con Dani Linares. Dani, buenos días. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buen día. Estamos junto al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe, para conversar precisamente de aquello. Una comuna que se suma a esta medida de cuarentena, se ha señalado por la autoridad, quizás la medida de más de fuerza en medio del tratamiento de esta pandemia. ¿Cómo lo reciben ustedes en el municipio? Y por cierto también, ¿cuál ha sido la realidad territorial también de la comuna de Recoleta? Nosotros lo recibimos con sentimientos muy contradictorios. Primero porque estamos de acuerdo con la medida, pero sin embargo creemos que es absolutamente tardía, que llega a 4 semanas y 400 casos tarde, ¿no? Sobre todo cuando no entendemos la lógica del ministro, pareciera que él solo entiende de números. Yo creo que lo que está pasando hoy día demuestra el fracaso absoluto tanto de la estrategia como de las premisas de las que parte el gobierno y el ministro. Imagínense que Recoleta, en su zona sur, donde colinda con Santiago, con Independencia y con Providencia, tiene la zona comercial más importante. Y él le puso cuarentena a todo y dejó a Recoleta rodeado de comunas de cuarentena. ¿Qué pasó? Que toda la gente que estaba en la vía pública, que toda la gente que trabaja en comercio ambulante, que todos los que compran y tenían sus comercios cerrados en las 3 comunas, se vinieron a Recoleta trayendo una serie de contagios para acá. Y efectivamente hemos visto como La Vega, el Tirso de Molina, toda la zona ha estado con una cantidad de gente que es población flotante absolutamente descontrolada, gracias además al discurso ambivalente y esquizofrénico del ministro. O sea, esto de la nueva normalidad, el retorno seguro, fue de verdad un error patético. La pregunta es, ¿cuántos recoletanos menos se hubieran contagiado si el ministro hubiera puesto la cuarentena en la primera semana de abril cuando la empezamos a pedir? Yo le voy a decir lo que dicen las cifras del ministro. Si él hubiera puesto la cuarentena, hoy día tendríamos 45 casos. Como no la puso en su estrategia de administrarla y alargarla, en su estrategia de no cuidar a todas las comunas con igualdad, hoy día tenemos más de 400 casos. Y eso es solo responsabilidad del ministro Mañalich, de su tosudez, del secretismo y de la manipulación de las cifras que ha venido haciendo durante todo este rato. O sea, la maceta se fumó, la normalidad se fumó, el retorno se fumó. Yo le quiero decir al ministro que gracias a nosotros ustedes suspendieron las clases. Y efectivamente fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Pero el ministro, la verdad, no entiende y no quiere colaborar con nadie. Alcalde, usted decía el punto de lo que ocurre en la zona sur de Recoleta. Hablamos de un sector comercial bastante importante. Están ahí centros como Patronato. Hubo un centro comercial que se abrió incluso la semana anterior. ¿Cómo va a ser ahora con cuarentena el tratamiento de esa zona? Entiendo que son locales que no pueden funcionar, pero de todas maneras se ve de alguna manera comercio que abre de todas maneras. A ver, yo primero quiero hacer la diferencia. Ningún alcalde tiene atribuciones para andar abriendo ni cerrando mall. A mí me parece casi irresponsable y absurdo. Eso es atribución de las autoridades centrales.
Cuando esto empezó, yo llamé al paseo que abrió hace bastantes días y ellos fueron uno de los primeros que decidieron, a petición de la municipalidad, solo como una petición, cerrar su patio de comida y empezar a tomar medidas. Finalmente terminaron cerrando. Y claro, en el discurso de la nueva normalidad del gobierno, donde estaban dadas las condiciones para abrir los centros comerciales, para que volviéramos al trabajo, para que volviéramos a las clases, sabiendo que venía el pic que estamos viviendo y que todavía esto está empezando, ¿no? Ellos decidieron reabrir, no estuve de acuerdo, se los planteé, y yo creo que van a cerrar hoy día o mañana, incluso es probable que cierren antes de la cuarentena porque se dieron cuenta del error. Esto llevados por la fiebre de la nueva normalidad y algunos alcaldes que hacen show abriendo mall, cerrando mall, haciendo experimentos sociales como si la vida de la gente fuera para hacer experimentos. Yo no estoy de acuerdo, yo espero que cierren, espero que se mantengan tanto los negocios de barrio como los negocios grandes, esenciales para mantener las cadenas de abastecimiento, que es como se hacen las cuarentenas, y que la gente efectivamente se quede en casa. Alcalde, en el punto de vista ya de iniciada la cuarentena, una vez que se ponga en práctica, ¿cuáles son las principales deficiencias que ven ustedes como municipio para poder asistir a los vecinos? Sabemos que es una medida de fuerza bastante compleja y que según el territorio es también cómo se va cumpliendo esta cuarentena. No es lo mismo hacer una cuarentena en 20 metros cuadrados que en 100 metros cuadrados en un departamento. Mira, hoy día lo más relevante es que a las familias les lleguen los recursos del Estado, que han sido absolutamente mezquinos e insuficientes. Todas las medidas que el Estado ha tomado no alcanzan, no llegan a toda la gente y además llegan en efectivamente montos que son irrisorios. Nadie de ellos podría vivir con la plata que ellos suponen que las familias van a vivir. La red municipal está preparada porque viene preparada hace mucho tiempo. Nosotros hace 7 años que estamos trabajando con la salud descentralizada en nuestros barrios, atendiendo las juntas de vecinos, en box especialmente habilitados para ello. Esas mismas redes que nos permitieron llevar la salud al barrio, que son 24 más los 4 consultorios, 29, nos han permitido mantener una relación con la comunidad bastante fluida. Se han sumado las organizaciones sociales, han estado organizando ollas comunes, han estado ayudando al municipio y llamando a esta cuarentena preventiva que nosotros establecimos hace mucho rato, llamando a la gente a quedarse en la casa, y por lo tanto yo creo que aquí lo único que faltan son los recursos para las familias y los recursos para los municipios que están viviendo una crisis también a partir de las medidas que ha tomado el gobierno y que el gobierno aún no se pronuncia para tratar de venir a suplementar los ingresos que ellos mismos nos quitaron, digamos. En ese sentido, alcalde, ¿van a haber también prejuicios en torno al dinero que cuenta el municipio? Han habido una serie de gastos que han tomado también los municipios para poder afrontar esta crisis con insumos para sus vecinos y que de alguna manera han recibido también menos ingresos, como el tema de pago de patente y otros ingresos que no están comprometidos. Pero esos perjuicios no son a partir de la cuarentena, son a partir de las medidas que ha tomado el gobierno y que nosotros, si bien compartimos la ayuda a la gente, no compartimos que esto se haya hecho despreciando e ignorando absolutamente la realidad de los municipios. Yo creo que aquí ha habido una estrategia errada, se ha querido poner la economía por sobre la vida de las personas, se ha decidido dejar sin tratamiento un conjunto de personas porque tenían enfermedades de base, y esto es bastante dramático porque para el ministro los muertos por enfermedades de base son un número. La pregunta es, si no hubiesen tenido coronavirus, ¿se hubieran muerto las enfermedades de base en este minuto? Y yo creo, la verdad, no comparto la medida. Yo no puedo decir que el ministro esté equivocado, porque él parte de premisas distintas, parte de valores distintos. Para ellos es mucho más importante la economía. Ya lo vimos en este mismo ministro cuando sacamos la farmacia popular, que salió a alegar que era inconstitucional porque atentaba contra la libertad de empresa y la libertad de comercio, ¿no? En ese minuto estaba más preocupado de la salud de las empresas que de la salud de las personas, y hoy día yo creo que ha actuado igual. De hecho, cuando él dice que no queremos colaborar, mire, a mí me gustaría recordarle al ministro que le ofrecimos camas a 1/3 del precio que las pagó, ¿no? Que le ofrecimos traer medicamentos que están usándose en todo el mundo para mejorar los pronósticos de la gente con enfermedades de base que tiene su sistema inmuno deprimido. Y la respuesta de ellos, oficial, el ISP nos negó la posibilidad de importar ese medicamento. Entonces, la verdad es que uno no entiende, no hay cómo colaborar con un gobierno sordo, ciego y mudo además, porque manejan toda la prensa, pero simplemente dicen un discurso que nadie les cree y que va cambiando todos los días. Se dan vueltas de carnero como yo solos, digamos. Hoy día pueden decir
cuarentena y mañana van a salir diciendo que la economía es muy importante y que hay que volver a la normalidad. La verdad que con esos mensajes la gente se confunde. Más, con gente que sale a hacer videos de bailar y de llamar a la normalidad, después criticar que hagan una fiesta. Yo encuentro condenable que se hagan una fiesta, pero esto es responsabilidad de un gobierno que no tiene un discurso único y que tiene un discurso absolutamente confuso y ambivalente. Alcalde Daniel Jaude, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con Recoleta, ¿cierto? Una nueva comuna que se suma a estas medidas de restricciones para la ciudadanía, algo que se adelantó según las cifras entregadas en la jornada de ayer. Habitualmente se hacía los días martes. Para iniciar los días jueves, ha dicho el Ministerio de Salud, ya se va a eliminar esto del calendario, sino que se va a tomar esa medida en la medida que los datos así lo requieran, y es por eso que se ha adelantado ya para este día martes el inicio de cuarentenas en varias comunas aquí en la región metropolitana y también en otras zonas del país. Dani Linares, muchas gracias, que tengas buen día, nos vemos. Bien, y vamos a otro punto. Hay que recordar, comienzan los controles para la restricción vehicular permanente en la región metropolitana. Este lunes, de hecho, ya no pueden circular vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 6 y 7 en el anillo Américo Vespucio. Todos los detalles, la fiscalización también, que comienza con más fuerza el día de hoy junto a Gonzalo Jiménez. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hace 5 minutos acaba de comenzar esta restricción vehicular acá en la región metropolitana, tal como tú lo decías, dígitos 6 y 7. Y a esta hora de la mañana, si nuestro camarógrafo nos puede mostrar, ya están fiscalizando a uno de estos vehículos cuya patente termina en ese dígito. Mientras, vamos a conversar con Paula Flores para que nos vaya comentando. Son 220.000 los vehículos que se ven afectados al día por esta restricción que comienza hoy y que finaliza el 1 de septiembre. Paula, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, tú lo has dicho, todos los vehículos terminados en patente 6 y 7 tienen restricción vehicular. Al interior del anillo Américo Vespucio, lamentablemente aquí vemos el primer infraccionado, seguramente no tenía información. Es por eso que nuestro llamado principal es a informarse. Durante la mañana vamos a tener disponible una consulta en la página de fiscalización.cl, donde cualquier persona ingresando la placa patente de su vehículo va a poder saber qué día y en qué perímetro tiene restricción vehicular. Sí, son, lo decíamos, cerca del 10% del parque vehicular que se ve afectado durante cada jornada. Exactamente, 10%. Lo nuevo y lo importante que queremos recalcar es que este año, a diferencia de otros, todo el personal del sistema de salud va a estar exento de restricción vehicular, y para eso el director de cualquier centro hospitalario tiene que enviar a la Seremi de Transporte una nómina de todos los vehículos con las personas que trabajan ahí al interior. Sí, Paula, queríamos ver si podemos conversar también con el conductor que está dando la explicación a Carabineros. Esperemos que eso ocurra para poder conversar con él. ¿Qué es lo que deben hacer las personas que trabajan en salud para presentar este permiso? El director tiene que adjuntar una nómina con todas las personas que trabajan al interior y la placa patente de sus vehículos particulares. Omar, si podemos conversar con el conductor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, preguntarle si usted sabía de esta restricción vehicular que comienza hoy día. Sí, sabía y sé que tengo una excepción. ¿Usted trabaja en salud? Soy médico del Hospital San José. ¿Tenía el permiso? El permiso lo entrega directamente al Servicio de Salud, al Ministerio de Transporte por una nómina. ¿Usted tenía ese documento? Ese documento se está confeccionando a partir del viernes, no lo tengo yo, lo tiene el Ministerio de Transporte. Ah, perfecto. Me imagino que no le cursaron la infracción entonces. Me la cursaron. ¿Se la cursaron? Yo creo que este gobierno no sé. Mire, acudí al fiscalizador y el fiscalizador no hizo nada. ¿Usted tiene su credencial de...? Sí, por supuesto. Aquí está. Estamos viendo una situación bastante compleja. Escuchemos lo que dice. Tiene adelante el certificado. Mire, caballero, vamos a corregir esto porque efectivamente usted está exento, es el primer día y me han hecho perder un montón de tiempo. Yo lo lamento. Yo lo voy a ver cómo lo arreglo en este minuto. ¿Ya? Perfecto. Bueno, aquí hay una situación bastante compleja, Paula. ¿Qué se puede hacer acá, en este caso? Bueno, acá lo que vamos a hacer, no debió haberse cursado la infracción, la norma especialmente señala que el personal de salud está exento. Es el primer día y claramente, claro, no van a llegar las nóminas en este minuto, pero esto lo vamos a corregir. Paula, consultarte, el caballero dice que necesitan una nómina a los trabajadores de la salud, pero él tenía todos sus documentos y así todo se le quería infraccionar.
Sí, lamentable situación. Lo vamos a dejar sin efecto en este minuto, esta infracción. No corresponde porque, insisto, la norma, especialmente este año, deja exento al personal de salud. Y no podemos pretender que el primer día llegue la nómina. Sí, eso es así que se va a corregir. Vamos a ver si podemos conversar acá también con el conductor, seguir conversando con él, para que nos explique un poco en qué área trabaja, de qué hospital. Nos decía Hospital San José, lo veíamos muy molesto. ¿O podemos conversar así más tranquilo, amigo? ¿Su nombre? Francisco Ávila. Don Francisco, lo veíamos muy molesto por esta situación. Absolutamente, porque es un descriterio, es desconocimiento de la misma ley que ha creado nuestra institucionalidad. Tiene que ser este trámite la dirección del hospital, ¿no? El hospital debe hacer el trámite de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Transporte. Una situación bastante compleja, obviamente lo hace perder tiempo, se tiene que llegar ahí al hospital. Así es. Bueno, ahí escuchábamos también, don Francisco, lo decíamos molesto por esta situación incómoda que está viendo hoy día. Incluso la propia jefa de fiscalización le está pidiendo acá a la personal del departamento quien realiza estos partes que deje sin efecto esta situación. Vamos a seguir conversando con Paula Flores para preguntarle. Nos veíamos muy molestos ahí el conductor que se fue. ¿Qué va a pasar con esa infracción? Sí, va a quedar sin efecto inmediatamente, porque no corresponde, insisto, él es personal de salud y la norma este año especialmente se ha puesto en el lugar del personal de salud, que ha dado todo por cuidar la salud de las personas. Así que, lamentablemente, para todos, insisto, para el resto, llamamos a informarse, insistimos. Durante la mañana va a estar disponible una consulta en la página de fiscalización.cl y del Ministerio de Transporte, con lo cual cualquier persona ingresando la placa patente va a saber qué día le toca, en qué perímetro, y lo importante es informarse. No queremos cursar infracciones, esto se trata de un tema de salud, así que el llamado es a informarse. Puedo recordar también los años de los vehículos que son infraccionados, los que tienen convertidor catalítico hasta septiembre del año 2011 y los sin convertidor catalítico rigen 4 dígitos, ¿no? Exactamente, todos los vehículos hasta el año de fabricación 2011 tienen restricción vehicular un día a la semana al interior del anillo Américo Vespucio, y las motos del año 2002 al año 2010. Todos los vehículos no catalíticos y las motos hasta el año 2001 no pueden ingresar al anillo Américo Vespucio, y también hay una restricción especial para camiones. Esto desde las 10 hasta las 6 de la tarde, todos los camiones que no tengan sello verde no pueden ingresar al anillo Américo Vespucio. Y recordar que en los horarios punta, mañana y tarde, todos los camiones de más de 2 ejes no pueden entrar al anillo Américo Vespucio. ¿Recordar el valor de la infracción? La infracción va desde los 50.000 pesos a los 75.000 aproximadamente. Acá, insistimos, mayoritariamente esta fiscalización se va a hacer con el sistema de cámaras, donde tenemos 80 kilómetros en 9 comunas en 20 ejes, y la infracción va a llegar directamente al domicilio del propietario anotado en el registro de vehículos motorizados. Paula, muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema y lamentable un hecho que ocurrió recién. Recordemos los dígitos para esta semana: el día lunes 6 y 7, martes 8 y 9, miércoles 0 y 1, jueves 2 y 3 y el día viernes 4 y 5. Recordemos esta restricción vehicular que comienza el día de hoy y se extiende hasta el día 1 de septiembre, Nicolás. Y recordar que los funcionarios de la salud están exentos. Justo nos tocó que al que no había que poner el parte se le puso, pero bueno, se solucionó, que eso es lo importante y también para entender lo que va a suceder en los próximos días. Exacto. Gonzalo, muchas gracias, que esté muy bien, buenos días. Que esté muy bien, chao, chao. Bien, y la curva de contagios de COVID-19 ha aumentado durante los últimos días. Frente a esta situación se han anunciado, lo estábamos revisando, nuevas medidas como la ampliación de las cuarentenas, nuevas cuarentenas también, la llegada de ventiladores mecánicos debido también al aumento de pacientes críticos, los que están llegando a saturar las camas disponibles en la red de salud primaria. Vamos a conversar sobre este último punto. Tomamos contacto con el doctor Ronald Pairumani, jefe de la UCI del Hospital Barros Luco. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente. Primero que todo, ¿cómo está la situación del hospital y también la red de Metropolitana Sur que tenemos? Bueno, en el Hospital Barros Luco hemos visto en el último tiempo, particularmente la última semana, un aumento progresivo de los
casos de coronavirus y las hospitalizaciones, fundamentalmente los 3 últimos días. Nuestra unidad está asociada a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a través de la cual contestamos una encuesta y ahí podemos ver que la cantidad de camas críticas utilizadas y pacientes conectados a ventilador mecánico ha tenido un aumento los últimos 3 días principalmente. ¿De qué tipo de aumento hablamos? ¿Explosivo? Porque desde el Ministerio de Salud se ha hablado de la situación de pacientes críticos que ha mantenido más bien una tendencia estable. No ha bajado, pero no ha subido de una manera considerable. ¿Ustedes lo han visto así? Claro, durante las últimas 2 a 3 semanas la cantidad de pacientes críticos hospitalizados en cuidados intensivos y conectados a un ventilador mecánico se ha mantenido en alrededor de 330, 325 pacientes y se ha mantenido ese nivel durante 2 a 3 semanas. En el último tiempo, en los últimos 2 días, fundamentalmente la cantidad de pacientes ha aumentado. En el el último reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, este número ha aumentado hasta 380. Lo cual es preocupante, dado que el número de pacientes críticos conectados a ventilador mecánico ha sido un problema en varias partes del mundo y la expectativa está latente, ¿no? Sí. Doctor, primero agradeciendo el trabajo que están haciendo, intenso y una vocación absoluta allá en el Barros Luco y en todos los hospitales del país, evidentemente. Quiero preguntar por lo que va a suceder las próximas semanas, que se ven semanas complejas por las temperaturas, por la circulación del aire, por otras enfermedades que se van sumando a los viejos conocidos, digamos, en esta época, y sobre todo por los últimos datos que se han entregado sobre el COVID-19, con un aumento donde en los últimos 2 días, por ejemplo, los nuevos casos han superado esta barrera de las 1000 personas. ¿Cómo lo están evaluando y también la preparación dentro de la estructura que tienen? Bueno, todos los hospitales públicos hemos tenido el mandato de prepararnos para esta contingencia. En el Hospital Barros Luco hemos trabajado para incrementar las camas críticas y transformarlas, es decir, complejizarlas. Nuestro hospital cuenta con una dotación de ventiladores mecánicos, nos tienen que llegar más. Según lo que es de conocimiento público, han llegado nuevos ventiladores y probablemente nos van a llegar en el corto plazo. Entonces, el Hospital Barros Luco ha incrementado el número de camas críticas. Yo supongo que en todos los hospitales públicos ha pasado lo mismo. Sin embargo, como les digo, el número de pacientes contagiados que ha ido en aumento en el último tiempo es preocupante, dado que el sistema de salud y las unidades críticas podrían llegar a llenarse y no tener ventiladores ni camas críticas para atender a los pacientes. Sin embargo, en nuestra unidad de urgencia y nuestro hospital existen flujos de pacientes donde se hace una descarga oportuna de los pacientes, la atención oportuna, y al mismo tiempo aquellos pacientes que tienen condiciones críticas y predictores de mala evolución son hospitalizados precozmente. El complejo asistencial Barros Luco cuenta con varios hospitales, todos están coordinados para poder responder a esta contingencia, entre préstamos de ventiladores mecánicos, comunicación fluida y la atención oportuna de los enfermos. Doctor Pairumani, me quiero quedar un segundo con parte de los insumos clave en estos tiempos, que son los ventiladores mecánicos, porque tenemos información de que hay unidades de ventilación mecánica que podrían no funcionar o ser aptas para el combate de este coronavirus, del COVID-19, principalmente ventiladores mecánicos que no son invasivos en términos de la intubación. ¿Es así? ¿Tienen ustedes y lo que iría a llegar son ventiladores de este tipo para confirmar ese punto? Mire, lo que tenemos entendido es que llegaron ventiladores. El detalle de los ventiladores que llegaron no lo conocemos oficialmente. Por supuesto que los ventiladores que vayan a llegar van a ser un aporte y una ayuda para el sistema de salud. En el Hospital Barros Luco nos tienen que llegar algunos ventiladores. No nos han informado hasta el momento qué ventiladores nos van a llegar. Existen diferentes marcas de ventiladores, diferentes tipos de ventiladores. Los ventiladores que llamamos nosotros pesados son los destinados a los casos más graves, casos de coronavirus,
Pero como le digo, hasta el momento no hemos tenido el detalle exacto de qué ventiladores nos van a llegar. Sí, doctor, para entenderlo, estos denominados ventiladores pesados, ventiladores mecánicos conocidos como pesados, son los que consideran una intubación, no una mascarilla. Ahí también para hacer la diferencia de cuáles tendrían que estar destinados efectivamente al combate de este coronavirus. Claro, los ventiladores pesados son invasivos. Eso quiere decir que la vía aérea está conectada a través de un tubo que va de la boca a la tráquea a un respirador mecánico. Por lo tanto, estos ventiladores, que son los de más alta tecnología y tienen funciones más avanzadas, son los destinados a los pacientes más graves, en particular los pacientes de coronavirus. Sí, respecto a la red hospitalaria, ¿ha tenido información de otros hospitales, doctor, donde se ha dado esta situación que estamos planteándole, donde llegan ventiladores pero que finalmente no pueden ser utilizados para justamente combatir el coronavirus, para poder atender a los pacientes críticos con este mal? No hemos tenido información al respecto. Nosotros en nuestro hospital tenemos ventiladores pesados y también tenemos ventiladores no invasivos. Cada uno de estos ventiladores tiene indicaciones distintas, pero como le digo, los ventiladores que llegaron, estamos a la espera y a la expectativa de cuáles son para poder utilizarlos y adecuarlos a las patologías que atendemos. Bien, doctor Pairumani, nuevamente gracias por acompañarnos a esta hora, todo el éxito y el agradecimiento también al trabajo que se está realizando en el Barros Luco en estos días y que va a seguir de todas maneras. Gracias, buenos días. Buenos días. Esté muy bien. Bien, hacemos una pausa revisando las calles de Santiago, volvemos de inmediato con más información. Hoy máxima de 26 grados, ojo, estamos en minutos nuevamente con 24. El tiempo. Como todos los días revisamos el pronóstico del tiempo para Santiago y el resto de las regiones del país. Don Iván Torres, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Una jornada, yo diría, templada acá en la capital el día de hoy, a pesar de que va a estar muy nuboso, especialmente en horas de la tarde. De inmediato revisamos la información para este día. La mínima fue de 11 grados y 9 décimas a las 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos en presencia de un sistema frontal que va a dejar precipitación incluso hasta la región de Ñuble hoy en la noche. Ya está con precipitaciones parte de la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, especialmente en Puerto Montt, donde además de la precipitación hay vientos moderados ocasionalmente intensos en el borde costero. Veamos detalles del pronóstico, porque hacia el norte de la posición del sistema frontal el tiempo es estable, solamente esperamos nubes. Ahora sí, detalles del pronóstico de inmediato. Santiago está parcial, va a quedar nublado o nuboso en general con una máxima de 26 grados. Ya tenemos 12 grados y algunas décimas. Veamos detalle para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, el borde costero, muy estable, con buenas condiciones, cielos parcial, 17 grados en Antofagasta, Copiapó despeja con 24 grados y La Serena esperamos nubes parciales con 17 grados. La región de Valparaíso también se va a nublar en las próximas horas, está parcial, esperamos una máxima de 20, Rancagua se nubla, en Talca cielo nublado, en Chillán nublado, pero atención porque en la noche se esperan chubascos de carácter débil. En Concepción, cerca del mediodía o después del mediodía, con precipitaciones máximas de 15 grados. La región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos, con precipitaciones máximas entre los 13 y hasta los 14 grados. Hago hincapié, sí, que en Puerto Montt las precipitaciones van a estar presentes durante la mañana, ya en la tarde queda parcial, en Quillón continúa durante todo el día con una máxima de 13. Seguimos avanzando, llegamos a la región de Aysén, en Coyhaique, nublado a ratos parcial con chubascos de carácter débil. En Chile Chico solamente chubasco durante la mañana, el resto de la jornada parcial. Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, cielo parcial máxima de 6 a 9 grados. Atención, detalle del pronóstico para los próximos días. ¿Por qué digo atención? Fíjense las máximas. Mañana 27 grados. El día miércoles y jueves 30 grados en la capital, cielo prácticamente despejado, algunas nubes el jueves. Baja el viernes a 28 grados, se nubla. El día sábado nuevamente soleada la capital con una máxima de 26 grados. Esperamos viento del este, el raco entonces va a estar presente, desde ya está presente de esta madrugada en el sector Cajón del Maipo durante estos días y por ende, por otra parte, podrían aumentar los índices de contaminación. Teóricamente sabemos que están bajos, pero es una condición ideal para que aumenten los índices de contaminación. Hay que preocuparse con eso y también de la restricción. Se escapa el otoño, ¿ah? Se escapa. Sí. Así es. Bien, Iván, gracias. Bueno, que esté muy bien. Buen día. Vamos a otra información. Un brote de coronavirus afectó al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. 8 funcionarios están contagiados y más de una veintena se encuentran en cuarentena.
Preocupación ha causado un brote de coronavirus en los trabajadores del área de cirugía del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Situación que fue confirmada la tarde de este sábado por el director del recinto. Tiene afectados a 6 funcionarios, ¿no es cierto?, con exámenes positivos, y que ha significado que 23 funcionarios han tenido que entrar en cuarentena. Hemos ido tratando de disminuir el número de pacientes en ese servicio. Estamos reemplazando a las personas que laboran ahí con nuevo personal. Cifra que aumentó este domingo tras conocerse que otros 2 trabajadores se encuentran contagiados. De estos 8 confirmados, 2 están hospitalizados pero en buen estado de salud. 8 funcionarios de nuestro Hospital Gustavo Fricke, 2 de ellas se encuentran hospitalizadas en un buen estado de salud. Acabo de visitar a Carolina, una de nuestras trabajadoras que fue contagiada. Ella está bien, está dentro de una cama de hospitalización, y el segundo trabajador que también está hospitalizado está fuera en otro recinto, también con condiciones buenas de salud. Subsecretario que esta mañana visitó el nuevo Hospital Gustavo Fricke, que contará con una unidad de pacientes críticos COVID. Recinto que se suma al Dovalle, Angol, Padre Las Casas y Félix Bulnes en Santiago, completando así la cifra de los 5 hospitales anunciados en febrero, que comenzaron a operar de forma anticipada por la pandemia, logrando implementar 1.700 camas en toda la red asistencial del país. Este hospital va a contar con 550 camas. Ya hemos habilitado 200 para poder recibir pacientes de coronavirus. Un nuevo resonador nuclear, 2 escáneres y obviamente todo esto puesto a disposición para uno de los focos, para uno de los polos de desarrollo más importantes que tiene el Hospital Gustavo Fricke, que es la cardiocirugía vascular. Nuevo recinto que contará con 3.400 funcionarios de salud que trabajarán con todos los implementos y tecnología necesaria para dar una completa atención a los pacientes que lleguen a este centro asistencial, potenciando el combate de la pandemia en la región de Valparaíso. Hace casi 50 días, un grupo de chilenos está varado en la isla de Roatán, en Honduras. Una familia en su velero y una pareja de amigos han hecho de todo para sobrevivir. ¿Cómo están? Bien, acá sobreviviendo. Él es Franco y yo soy Eduardo. Un hilo, un palo y un anzuelo. Esos materiales le han salvado la vida a Eduardo y Franco, 2 chilenos varados en Honduras que tienen que pescar para sobrevivir. Ahí está mi amigo Franco. Está pescando para el almuerzo de hoy. Eso es lo que fabricamos, en realidad un palo con hilo y anzuelo que nos conseguimos. Ahí está el otro. Luego de un año planificando el viaje, este par de amigos iniciaron rumbo el 26 de febrero con el objetivo de recorrer Centroamérica. Se nos escapó de las manos, sinceramente. Y es que tenían planificado quedarse solo 3 días, pero ya llevan más de 48 varados en Roatán, una de las islas de la bahía de Honduras, sin dinero, sin cupo en la tarjeta de crédito y sin fecha de retorno para sus hogares en Chile. Se alimentan de su pesca y de frutas y verduras que les regala la gente de la isla. Pero nos dijeron que no tenían los medios para costearnos alojamiento y que no había ningún vuelo humanitario de momento, que teníamos que esperar. Misma espera en la que está Marcelo y su familia. Desde Guatemala partieron un viaje en velero con destino a Chile, pero las circunstancias lo vararon a pocos kilómetros de Franco y Eduardo, pero sin posibilidad de tocar tierra. Son 4 cuarentenas que llevamos arriba del velero, estamos todos sanos, no podemos volver al puerto de Sarpet y la verdad es que ya no sabemos qué hacer, no sabemos a quién recurrir. Cuarentenas nada de sencillas si se trata de 5 personas y un gato en un velero de 12 metros. Como 6, porque yo ya la considero un miembro más de la familia. Marcelo, Melina y Marco comparten el velero con Walter Chuf y Cristo Rey Tux Pop, una pareja de amigos guatemaltecos. Este es el camarote principal, donde duermo yo y mi mujer. Este es el salón, que es comedor también. Aquí duerme uno de los chicos. Ese es mi hijo, que está en el móvil. Como te digo, está en la mesa de control, que está bastante desordenada porque ya no tengo ganas de ordenar absolutamente nada. Hace 49 días se encuentran escondidos y sin tocar tierra. La autoridad de la isla les prohibió estar ahí, pero se han logrado mantener gracias a la buena voluntad de los isleños. Hay complicaciones, yo el pelo no lo uso así, yo me rapo el pelo, no he tenido dónde cortarme el pelo.
no tengo la afeitadora porque si no consumo mucha batería, nosotros funcionamos con paneles solares, entonces te vas dejando, te vas volviendo salvaje. Tanto Eduardo y Franco como la familia de Marcelo esperan una respuesta concreta de las autoridades. El futuro es incierto y bastante nublado, ya que el toque de queda se extendió hasta el 17 de mayo y tendrán que permanecer confinados por al menos 14 días más. Enfrentar la pandemia, priorizando la salud mental, es la petición que realizó la Mesa Social COVID-19 por medio de un documento encargado a la Universidad de Chile. En este advierte los efectos adversos que puede conllevar el que no se asegure este tema, los cuales van desde el miedo hasta el estrés postraumático. Vamos a hablar de esta situación, para eso ya estamos en contacto con Solange Anunch, psicóloga de la Clínica Alemana. Solange, muy buenos días, gracias por esta conversación. Hola, buenos días. ¿Cuáles son los temas más preocupantes en esta crisis que estamos viviendo desde la salud mental? Bueno, primero hay que pensar que estamos entrando más bien en un nuevo mundo y que después de largos periodos de cuarentena o largos periodos de confinamiento, las personas se van a sentir distintas. Van a sentir de repente fatiga, desapego, insomnio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, indecisión, en fin. Todas esas son sensaciones normales de inicio, pero que poco a poco con los días se irían normalizando. Ahora, hay que tener ciertas consideraciones con la salud mental y la primera es tener paciencia para poder ir integrándonos poco a poco, paciencia de parte de quienes trabajan y de quienes llevan las organizaciones. Segundo, todo aquello que vaya mejorando la capacidad de control de las personas es de gran ayuda y para eso el saber cómo cuidarnos y cómo cuidar a otros ayuda enormemente. Saber cómo tenemos que ejercer y qué herramientas disponemos para poder cuidar nuestra salud ayuda muchísimo. En segundo lugar, el ir mejorando nuestra sensación de autoeficacia, es decir, saber que vamos a poder resolver los problemas que se nos van presentando y para eso, por ejemplo, conocer bien los medios tecnológicos de los que disponemos. En tercer lugar, saber que vamos a tener apoyo y cuidado seguro, ¿ya? Es decir, que sabemos que cuando necesitemos vamos a tener. En cuarto lugar, flexibilidad tanto de parte de las autoridades como de la población en general. De las autoridades para comprender que van a haber escenarios particulares en que la norma se va a poder cumplir, pero va a haber que hacer ciertas adaptaciones. Por ejemplo, en los casos de la violencia intrafamiliar y en los casos de los pacientes psiquiátricos. Por otro lado, la población en general tener la flexibilidad de entender que se está tratando de hacer lo mejor posible, de que los cambios son constantes, que es una realidad transitoria, que no existe todavía una normalidad y que por eso mismo habrá que ir haciendo las adaptaciones y los cambios sucesivos en pos del bienestar. En la mesa COVID se planteó el hecho fundamental de garantizar la atención en salud mental para la población entera y a través ya sea de la atención online y tecnológica o de las organizaciones vecinales Solange, que puedan extender esto. Dime. Perdón, me detengo un segundo ahí porque la conversación, la ayuda cuando estamos hablando de salud mental es súper relevante. Después podemos conversar un poquito también del tema farmacológico, pero esa conversación, el poder sacarse del cuerpo, digamos, lo que uno está pensando, pasando con esta incertidumbre que se vive. Dentro de la mesa y también de su evaluación, ¿hay un buen diagnóstico, por ejemplo, de lo que ha sido la teleconsulta, la conversación a través de los medios digitales, considerando que los presenciales están muy acotados hoy en día? Bueno, es una tecnología que ha ido implementándose ya hace años en el mundo y ha dado cuenta de ser bastante eficiente. Cumple bastante bien los objetivos de un encuadre terapéutico mientras los profesionales sepan hacerlo de forma correcta. Y en ese sentido todos estamos aprendiendo. Así que poquito a poco estas cosas van a ir resultando cada vez mejor. Ahora, voy al otro punto que señalaba, que es los fármacos, la automedicación, que desgraciadamente se va, con lo que uno va viendo los datos, aumentando, ya sea con nuevos ansiolíticos, con nuevos fármacos o con un aumento en las dosis, debido justamente a que las personas
necesitan sentirse bien y ya cuando están tomando un remedio A, B o C, aumentan las dosis para justamente ir compensando una situación excepcional que se está viviendo. Bueno, yo creo que es importante tener presente que en la vieja normalidad ya teníamos problemas de salud mental en Chile y en el mundo entero. Particularmente en Chile veníamos de un estallido social que tenía a la población en una incertidumbre, en miedo y sumida en una ansiedad permanente. Eso ya había provocado cambios y había generado cierta emergencia de algunos trastornos psiquiátricos importantes, entre ellos los trastornos de ansiedad, las crisis de pánico. Entonces, hoy día las personas, sí, evidentemente van a tratar de sentirse mejor de alguna manera, pero yo te diría que más que con el uso o abuso de fármacos, que siempre ha existido, lo que ha aumentado de manera importante es el consumo de sustancias. El consumo de alcohol, el consumo de marihuana. Esas cosas habría que ir viendo cómo ir manejándolas en el camino. Por eso es importante tener el acceso a salud mental y garantizar la continuidad de tratamientos de los pacientes. Ahora, hay un tema clave y súper delicado dentro de todo lo delicado que sea en esta situación de crisis que estamos viviendo, que es el hacinamiento. ¿Cómo se puede manejar y ayudar en salud mental a las personas que viven hacinadas? Que ahí hay muchas recomendaciones que para familias, por ejemplo, que viven en un departamento espacioso, se pueden aplicar, pero cuando hablamos de personas que viven en un espacio reducido, ahí la situación cambia radicalmente. Bueno, una situación tremendamente compleja. Lo que más se podría, digamos, pensar en esto es darle como multifuncionalidad a los espacios. Y por otro lado, que los padres de familia estén en una actitud de disciplina quieta y calmos para poder ordenar el ambiente, para poder ir organizándose en el día a día, quizás haciendo ciertas pausas cuando no hay cuarentena y turnarse en ir paseando con mascarilla y con todos los medios necesarios a los niños por el sector, de manera de que haya cierta ventilación emocional. Pero es un tema complejo. Hay otro punto, la incertidumbre, el no saber cuándo esto va a terminar, porque es lo más claro aquí en estos días de que no sabemos cuándo vamos a poder volver a una situación similar, parecida a lo que se daba antes de COVID-19. Esa incertidumbre es el peor enemigo para la salud mental, me imagino. ¿Cómo abordarla? ¿Cómo conversarla también con los jóvenes, con los niños, con los adultos mismos? Bueno, la incertidumbre es un escenario en el que los seres humanos habitualmente nos tratamos de debatir por periodos breves de tiempo y contamos con las herramientas para hacerlo. La diferencia aquí es que este es un periodo prolongado de incertidumbre que posiblemente va a activar nuestras reacciones de estrés. Ahora, las cosas que pueden ayudar a esto están relacionadas fundamentalmente con nosotros tratar de brindarnos algunas certezas y las autoridades también. En ese sentido, me parece que las cosas se han ido haciendo bien porque hay un mensaje constante, hay una certeza de que hay cuidado, de que se está mirando atentamente y prolijamente la situación. Y por otro lado se ha insistido tanto de parte de los psicólogos como de todo el medio social de que las personas traten de establecer una rutina. La rutina es la única certeza de la que vamos a disponer. El saber que vamos a tener un orden diario, el saber que vamos a tener un momento de trabajo, un momento de familia. Y la otra gran certeza que se necesita tener es que cuando necesitemos ayuda de salud, necesitemos cuidados de salud, los vamos a tener. Las personas, yo diría que el mayor susto es para la integridad física y mental es tener la sensación de que no se va a poder recurrir a instancias de salud cuando se necesiten. Solange, muchísimas gracias por esta conversación, un tema súper relevante que hay que tener ahí como prioridad también en esta crisis que vivimos. Gracias, buenos días. Ok, adiós, buenos días. Internacional. Actualizamos la información del mundo. A esta hora ya tomamos contacto con Ignacio Martirene. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos. Buen comienzo de semana, saludos desde aquí. Vamos a comenzar la información internacional hablando de lo que está ocurriendo en España.
con los últimos reportes que han sido brindados hace instantes respecto de la pandemia del coronavirus. El país reportó menos de 200 muertes por COVID-19 por segundo día consecutivo. Nuevamente cifras alentadoras para una de las naciones más afectadas por esta enfermedad, mientras que la cifra de nuevos contagios fue la más baja en casi 2 meses en España, que registró este lunes 164 fallecidos por coronavirus, la misma cifra que el domingo, mientras que el número de casos nuevos cayó a 356 en las últimas 24 horas, por lo que se mantiene la tendencia a la baja en el número de contagios, según lo ha confirmado el gobierno. El total de infectados desde el inicio de la pandemia supera los 218.000 y el de fallecidos es de 25.428, según los últimos datos oficiales. Como estamos repasando las imágenes, este fin de semana, como ya lo informamos, se produjo una salida masiva de personas a las calles a medida que el gobierno comenzó a flexibilizar de manera gradual las restricciones y el aislamiento, con franjas horarias para la salida de las personas para hacer deportes y de los niños acompañados de sus mayores, de sus padres y hermanos para jugar. Hubo polémica nuevamente por las aglomeraciones que se registraron, principalmente en Madrid y en Barcelona, con mucha gente muy pegada haciendo deporte sin utilizar mascarillas. Y bueno, esto nuevamente genera preocupación obviamente en España por la posibilidad de una nueva ola, un nuevo rebrote de contagios, aunque se mantiene por ahora la postura del gobierno de Pedro Sánchez de flexibilizar de manera gradual, cada 2 semanas, dependiendo de las regiones, las medidas de confinamiento. Los datos de hoy son muy buenos, pero no caigamos en la euforia, afirmó este lunes el ministro de Sanidad sobre este nuevo reporte. El epidemiólogo Fernando Simón, especialista y asesor del Ministerio de Sanidad, advirtió que estos datos se producen además después de un fin de semana largo, por el 1 de mayo, por lo que puede haber algún retraso en los registros. Simón insistió con que si bien estos reportes, estos informes son positivos, no eliminan el riesgo de un rebrote, por lo cual las autoridades de España siguen llamando a la gente a no bajar la guardia y a comenzar a retomar su vida de manera gradual en base a lo que disponen las autoridades. Vamos ahora a Estados Unidos. Tú lo decías más temprano, Nico, este país, que es el más afectado del mundo por la pandemia, contabilizó más de 1.400 muertes en el último día, superando los 66.000 fallecidos. Donald Trump dijo que cree que habrá una vacuna este año. Los estados que se han visto más afectados por la pandemia son Nueva York, que es el epicentro en Estados Unidos del virus, con casi 19.000 muertes, Nueva Jersey, Michigan y Massachusetts. Sin embargo, y ante el descenso de casos, un hospital de Nueva York montado en el Central Park para atender a pacientes contagiados por coronavirus anunció que cerrará dentro de las próximas semanas, cuando termine de atender y de tratar a los últimos internados. El presidente Donald Trump, por su parte, dijo que cree que antes de fin de año habrá una vacuna contra el coronavirus. Esto durante el relanzamiento de su campaña en una entrevista televisada este domingo por la noche. El mandatario también reveló las nuevas estimaciones sobre el número de fallecidos que podría registrarse, elaboradas por el equipo de la Casa Blanca, afirmando que podrían alcanzar las 90.000 muertes en total a raíz de esta pandemia en el país. El presidente estadounidense volvió a apuntar contra China por la propagación del coronavirus, afirmando que el país asiático eligió no frenar el brote. Agregó que cometieron un gran error, intentaron ocultarlo todo y no quieren admitirlo, dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News, mientras que un especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió en las últimas horas sobre una posible nueva ola de contagios, esto a medida que los estados empiecen a mitigar las restricciones para frenar la propagación de la pandemia, algo que ya está comenzando a suceder desde la semana pasada. El tema del restablecimiento gradual de las actividades laborales, la reapertura de la economía en algunos estados y también muchas protestas de distintos sectores que reclaman el fin de las medidas de confinamiento, como ocurrió por ejemplo este fin de semana en California, en protestas contra el gobernador que prohibió el acceso a las playas. Bueno, esto está pasando en varias partes de Estados Unidos. Y a propósito de este país, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró tener una importante cantidad de pruebas de que el COVID-19 salió de un laboratorio de Wuhan, la ciudad en el centro de China donde se originó este brote a mediados de diciembre del año pasado. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que posee información que le permite afirmar que el virus comenzó en un recinto científico de la ciudad china, aunque no precisó si fue fabricado allí.
Esta no es la primera vez que el mundo se ha visto expuesto a un virus resultado de errores en un laboratorio chino, aseguró Pompeo. Además reiteró sus acusaciones contra el gobierno de Xi Jinping de que este no entrega toda la información respecto al origen de la pandemia. Afirmó que el Partido Comunista chino sigue negando a Occidente el acceso de sus mejores científicos al gigante asiático para averiguar qué fue lo que pasó. Las afirmaciones de Pompeo y las constantes acusaciones de Trump contra China están, sin embargo, en contradicción con un comunicado emitido el jueves pasado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Richard Grenell, quien descartó la acción del hombre en el origen de esta pandemia, de este nuevo coronavirus. Cambiamos ahora de tema. Mientras el mundo todavía se cuestiona los reales motivos de la ausencia del líder norcoreano Kim Jong-un en los últimos 20 días y tras su reaparición el fin de semana, la incertidumbre se agudizó cuando se registró un tiroteo en la frontera entre las dos Coreas, aumentando así la tensión en esa zona. Un puesto militar fronterizo de Corea del Sur recibió múltiples disparos desde el norte. Esto se anunció el domingo. El puesto de la Guardia del Sur, situado dentro de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, recibió múltiples disparos de arma de fuego sin que ninguno de sus soldados resultara herido. Por su parte, el ejército surcoreano respondió con 2 disparos de advertencia y con mensajes de alto al fuego emitidos por altavoces. Este nuevo episodio de tensión en la frontera entre las dos Coreas tuvo lugar un día después exactamente de que el líder norcoreano Kim Jong-un reapareciera en los medios propagandísticos estatales de su país tras una ausencia pública de 21 días, durante la cual se especuló, como sabemos, con la supuesta gravedad de su estado de salud tras una supuesta intervención cardíaca, e incluso se habló de su muerte. El propio presidente Donald Trump este fin de semana se congratuló de la reaparición de Kim Jong-un y dijo que se alegraba de que el líder norcoreano se encontrara en buen estado de salud. Hablamos nuevamente de la pandemia de coronavirus. Rusia suma otros 10.581 casos en un día y llegó así a los casi 150.000 infectados. Moscú, con sus más de 12 millones de habitantes, sigue siendo el principal foco de infección en el país euroasiático, con más de la mitad de los casos confirmados. Durante las últimas 24 horas en la capital rusa se registraron 5.795 nuevos casos de coronavirus, que elevan el número de los infectados a más de 74.000. En un día en Rusia fallecieron 76 personas con COVID-19, 35 de ellas en Moscú. De esta forma, las muertes por la enfermedad se ubican ya en 1.356. Al mismo tiempo, aumentó el número de los recuperados de la enfermedad, que ya son más de 18.000. Se trató del segundo día consecutivo en el que se reportan más de 10.000 contagios en Rusia. De acuerdo a los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, este país ocupa ahora el 7º lugar en el mundo en cuanto al número de casos de COVID-19. Rusia ha estado además en un cierre parcial y en confinamiento desde finales de marzo para frenar la propagación del virus, medidas que el presidente Vladimir Putin ha extendido en principio hasta el próximo 11 de mayo, así también como el subsidio por desempleo para las personas que permanecen en sus hogares sin trabajar. Venimos ahora a la región. Brasil registra ya más de 7.000 muertes por coronavirus. Es el país más afectado de América Latina, con 421 nuevos fallecidos en un día, según el último reporte de las autoridades sanitarias brasileñas. Este país ha registrado hasta este domingo 7.025 muertes por coronavirus, 275 más en las últimas 24 horas, y superó la barrera de los 100.000 casos confirmados de la enfermedad, que crece de manera exponencial, según informó el Ministerio de Salud brasileño. Las autoridades sanitarias reportaron 4.588 nuevos contagios en este país en un día, lo que sitúa el número total de infectados en más de 101.000. Diversos estudios científicos divulgados en la última semana indican que los casos de COVID-19 en Brasil podrían superar el 1.000.000 e incluso situarse por encima de Estados Unidos. Eso debido a la enorme falta de notificación existente en la nación de 210 millones de habitantes, y además la escasez de test que no se realizan, mientras que el Ministerio de Salud brasileño sigue manifestando la preocupación por estos datos que se mantienen en una tendencia al alza constante. Se ha informado por parte del Ministerio de Sanidad brasileño que hasta el 30 de abril se registraron más de 5.200 casos confirmados.
y 425 muertes por coronavirus en el estado de Amazonas, uno de los más afectados, aunque se cree que las fallas en el proceso de las pruebas implican que las cifras podrían ser mucho mayores. Y en Manaos en particular ha muerto tanta gente por COVID-19 en los últimos días que los féretros han tenido que ser apilados unos sobre otros en largas zanjas que se realizaron de manera apresurada en un cementerio de la ciudad. El aumento de fallecidos ha sido tan grave que algunos familiares toman la decisión de cremar a sus seres queridos para evitar que terminen en fosas comunes. Tan trágica es la situación en Brasil, mientras el presidente Jair Bolsonaro sigue negando la gravedad y sigue sin tomar medidas urgentes para combatir la pandemia de coronavirus. Vamos ahora a México, donde se produjeron en las últimas horas 5 tornados de manera simultánea en el estado de Puebla que sorprendieron a los ciudadanos de esa región. Los registros del hecho se viralizaron en redes sociales con imágenes en las que se pueden ver estos 5 grandes vórtices que se formaron simultáneamente en la localidad de San Nicolás, Buenos Aires. El fenómeno estuvo acompañado de una ligera lluvia y de fuertes ráfagas de viento. Esta no es la primera vez que se reportan este tipo de sucesos meteorológicos en Puebla. El pasado 20 de abril se formaron 2 torbellinos y una fuerte granizada entre los municipios de San José, Chiapa y Puebla. Todavía no están claros los daños provocados por estos fenómenos climáticos en esa región mexicana, Nico. Ignacio Martirere con toda la información internacional. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos, Nacho. Bien, y vamos a noticias del país. Retomamos el contacto, de hecho, con Fabián Collado, quien se encuentra en la estación Metro Baquedano, la que hoy reabrió sus accesos para el tránsito de pasajeros. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo va la situación y esta reapertura? Exactamente, Nico, muy buenos días nuevamente. La verdad que ha sido bastante lento. ¿En qué sentido? Porque son pocas las gentes, las personas, bien digo, que han ingresado hasta la estación Baquedano. Muchas de ellas nos decían que se han enterado por los medios de comunicación durante esta mañana, cuando tuvimos el contacto a las 7 con las gerentas de clientes de Metro, o también durante la jornada de ayer, que iba a estar rehabilitada por estos 3 accesos, 3 de 6 que se abrieron para las personas, porque estación Baquedano, recordemos que ya estaba habilitada para poder combinar, pero faltaba poder salir, poder ingresar. ¿Qué es lo que nos decían por parte de Metro? Que tenía que ser una estación evacuable para poder habilitarlo. ¿Qué significaba esto? Que todos los accesos que se dieran estuvieran en un 100% operativos, en buenas condiciones. Es así como se completó esta primera fase en la estación Baquedano. ¿Cuáles son, para todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana? Los 2 que se encuentran justo al frente del Teatro de la Universidad de Chile, que fundamentalmente a uno lo dirige directamente hacia la línea 1, y el que se encuentra frente al edificio de Telefónica en General Bustamante, que le da acceso a la línea 5. De todas maneras, muchos de los usuarios que estuvimos conversando agradecen esta situación, fundamentalmente que tenían que caminar a estaciones como El Salvador, Universidad Católica o derechamente al Parque Bustamante, con el fin de poder tomar otra locomoción o poder acercarse más allá de sus trabajos. Pero ojo, algunos de ellos nos dicen, el llamado a alerta, porque post pandemia, si hay un rebrote de manifestaciones, podrían haber algunos inconvenientes. Por eso va a ser fundamental las medidas de seguridad que ha impuesto Metro acá, que la hemos visto y nos ha llamado la atención. Por ejemplo, fíjense que se han reforzado todas las puertas, incluso de los accesos a los andenes, puertas de fierro bastante gruesas, al igual de las puertas de acceso netamente tal a la estación y de los ingresos del exterior. Vamos a revisar algunas de las declaraciones por parte de usuarios del Metro de Santiago durante esta mañana. Bien, pues, porque yo vivo acá en Plaza Italia y realmente no teníamos dónde venir a tomar el metro, a la Católica o El Salvador, así que... Y yo trabajo en una clínica, entonces los buses de acercamiento salen de acá. El primer día que me bajo acá en Bustamante. Igual era más complejo. Sí. Menos mal que ya se está solucionando un poco lo que está pasando. Sí, un par de minutos no menos, pero hace bien para caminar. ¿Cómo lo estuvo haciendo estos meses? En micro, y en la otra estación de Salvador me devolví hacia abajo. O sea que de igual manera son mucho más rápido ahora. Sí, un par de minutos que uno gana por lo menos a llegar en la mañana, sobre todo al trabajo. Mira, yo soy vecina acá, bien, pero por otra parte no me gusta nada. Porque sabemos que va a quedar la embarrada en un ratito más. No han escuchado a la gente en la calle y es una pena.
una pena seguir en las mismas condiciones, sin cambio. Bueno, es parte de la impresión de los vecinos, opiniones divididas, algunos hacían la alusión entonces a las manifestaciones que en definitiva provocaron el cierre de esta estación el 18 de octubre, como ustedes bien lo saben, pero ahora son accesos que se encuentran habilitados. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Posteriormente, entre junio y agosto se van a reabrir otras estaciones y después para llegar hasta fin de año tener el 100%. Son 20 las que faltan, pero fundamentalmente a diciembre están las estaciones del Metro de Santiago que sufrieron mayores daños, por ejemplo la comuna de Maipú, en la comuna de La Florida, con el fin de poder integrar el 100% de la red al terminar el 2020, pero una buena noticia lógicamente para la gente que se dirige al epicentro de la capital, y el llamado es a tener las medidas sanitarias necesarias porque lógicamente hay menos gente, pero Baquedano es uno de los puntos principales en la red de metro, Nico. Fabián, muchísimas gracias, muy buenos días, que estés bien. Y vamos a la superficie recordando que se están realizando controles vehiculares, volvió la restricción en Santiago, el Anillo Américo Vespucio, para ser exactos, recordando que la única excepción es para los funcionarios de la salud, que no corren con esta restricción vehicular. El día de hoy, 6 y 7, a partir de las 7:30 ya comenzaron estas medidas que buscan también preocuparse de lo que va a ser los índices de contaminación, considerando ya la época de más frío, la circulación del aire, entre otros factores. Vamos terminando 24M, gracias por acompañarnos, sigue toda la compañía junto al Buenos Días a todos. Que estén muy bien. Hemos presentado 24 AM.